Encontramos Celestino López Lindo, misionero internacional, y mi insignificante persona Estelis Márquez, la cual con mucho gusto vamos a hacerle unas preguntas al venerable maestro Samael Aumbeor para los hermanos de Maracaibo, de Venezuela, y todos los que lleguen a escuchar esta grabación les sirvan como enseñanza. La primera pregunta que quiero formularle al maestro es la siguiente. Maestro, dígame usted, de qué manera podría un misionero explicarle a la humanidad la antigüedad de la luna ante la Tierra? Eso es cosa científica, mi estimado hermano. Eso ya está demostrado. Hoy en día la ciencia tiene aparatos muy finos con los cuales se puede medir el tiempo. Los guijarros traídos por los astronautas han sido ya debidamente medidos y se ha podido comprobar hasta la saciedad que la luna es más antigua que la Tierra. Dicen los científicos que deviene de épocas remotísimas, tal vez desde los mismos orígenes del cosmos. Nosotros vamos más lejos, mi querido hermano. Nosotros sabemos muy bien, por experiencia esotérica directa, que la luna es la madre de la Tierra, que la luna viene del pasado Mahamvantara, o sea, del Manvantara de Padma, o loto de oro. La luna fue un mundo rico, tuvo mares inmensos, llenos de agua, volcanes en incesante erupción, rica vida vegetal, animales de toda especie, florecientes vegetaciones, poderosas civilizaciones humanas, etc. Pero como es sabido, es claro que todo mundo nace, crece, envejece y muere. Así pues, hoy la luna es un cadáver, mi caro hermano. Ya murió, eso es todo. Escuchamos la respuesta del venerable maestro Samael. Maestro, se dice que las pirámides de México, las pirámides que están en Teotihuacán, son más antiguas que las de Egipto. ¿Cómo se puede explicar de que las pirámides de México son más antiguas de Egipto? ¿Cómo llegaron las pirámides a Egipto? Las pirámides de Teotihuacán, mi caro hermano Estelis Márquez, fueron construidas por los atlantes y no por los aztecas, como muchos suponen. Indudablemente son más antiguas que las pirámides de Egipto. Hay cronologías sobre el particular. En todo caso, quiero decirle algo muy importante. Yo recuerdo con exactitud mis vidas anteriores. Viví en la Atlántida. Y sobra decir que teníamos peregrinaciones incesantes. A veces tales peregrinaciones iban a Egipto, otras veces venían hasta Teotihuacán. Basado en esa experiencia puedo decirle pues que las pirámides de Egipto fueron construidas después de las de Teotihuacán. Esto es, las pirámides de México son más antiguas que las de Egipto. Hay cronologías religiosas que así lo afirman. Y los que tenemos experiencia esotérica directa, los que recordamos nuestras vidas pasadas, aquellos que vivimos en la antigua Atlántida, sabemos que así es. Venerable maestro Samael Aumbeor, hágame el favor de decirme este problema que encuentra la humanidad en el asunto del control de la concepción. Estando dictando una conferencia en El Salvador, me preguntaron que si el movimiento gnóstico entendía de que en el cielo, pues, o sea, en los mundos superiores, ya estaba lleno el cupo para las almas y por lo tanto la gnosis se dedicaba a controlar la reproducción. ¿Cómo podemos explicarle a la gente este problema? Sobre eso del control de la natalidad se ha hablado demasiado, mi caro hermano. Todos los científicos están preocupados por eso. Indudablemente que la humanidad tiene altas y bajas mareas, épocas, dijéramos, de plus demográfico y épocas de minus. En todo existe un flujo y un reflujo, un ritmo incesante. Así pues, en estos instantes hay, dijéramos, explosión demográfica, alta marea humana. Es obvio comprender que a ese plus, a esa alta marea le sigue un descenso, un minus.
tan lejano el día que tremendas guerras y cataclismos produzcan el descenso, el minus, la baja de la marea, la disminución de la población humana. Pero como los científicos no saben nada sobre esto, no entienden esto del flujo y reflujo de la humanidad, nada sabe sobre las leyes del péndulo, del ritmo, etcétera, se preocupan demasiado, intentan controlar la natalidad con procedimientos artificiosos, píldoras anticonceptivas, hay innumerables sistemas que ocasionan cánceres y muchas otras enfermedades gravísimas para la especie humana. Nosotros los gnósticos tenemos métodos prácticos, sencillos, simples. Sabemos cómo controlar la cuestión aquella, no de la natalidad, porque eso sería criminoso, sino de la fecundación. El control de la natalidad es un delito. El control de la fecundación es un deber. Y se puede controlar. Para eso tenemos el Sahaja Maituna, la sexo yoga. La clave es simple y sencilla, ya la saben todos nuestros hermanos. Consiste en la conexión del Lingam Yoni, sin la eyaculación del ens seminis. Porque como bien dijo Paracelso, dentro del ens seminis se encuentra todo el ens virtutis del fuego. No quiero decirles a ustedes que por medio del Sahaja Maituna se elimine la reproducción humana. Es obvio que mientras exista contacto sexual, pues es claro que existe la fecundación. Pero sí se puede disminuir la cantidad de nacimientos. Y si eso es lo que queremos, nada mejor que el Sahaja Maituna, la sexo yoga. Eso es todo, mi caro hermano Celestino. Venerable maestro Samael, pero existe otro problema de que me han dicho o me han preguntado que si no es peligroso retener esta energía en el hueso sacro. ¿Qué es eso de retener esa energía, hermano? Hablemos en este momento del esperma o del ens seminis. Seamos claros en nuestras preguntas y en nuestras respuestas. ¿Has visto, mi caro hermano, cómo los pozos en los caminos se secan bajo la luz del sol? Entonces esas aguas se evaporan y se convierten en nubes y en rayos y en truenos. Bueno, eso es lo que hay que hacer dentro de nuestro organismo. Con el maituna, con el calor, con el fuego del sexo creador. Esas aguas seminales, ese licor espermático que reside en nuestras glándulas endócrinas sexuales, se transmuta en lo que llamamos vapores o humores, para hablar en forma clínica. Por último, estos vapores se convierten en energías positivas, negativas. Tales energías ascienden por los canales simpáticos llamados Ida y Pingala en el oriente. Esos canales parten desde las mismas glándulas sexuales hasta el cerebro. Eso está ya demostrado. Ciertamente no son del todo completamente físicos, dijéramos, más bien son semifísicos, semietéricos, pero existen. Se enroscan en la espina dorsal, maravillosamente formando el santo 8 hasta alcanzar precisamente el cerebro. Lo que asciende, mi caro hermano, no es el semen, porque si el semen subiera al cerebro todo el mundo se volvería loco. Así pues nosotros no estamos reteniendo semen, estamos transmutándolo, que es cosa completamente diferente. Lo estamos convirtiendo en energía y eso no es un delito. Así es como nosotros cerebrizamos el semen, así es como nosotros seminizamos el cerebro. Si la materia se transforma en energía, mi caro hermano, eso ya está demostrado, eso lo dijo Einstein. Así pues, ¿por qué discutir? Si a nosotros nos provoca transmutar la materia seminal en energía, eso no es un delito. Si podemos hacer subir tal energía creadora hasta el cerebro. Así se fortifica el cerebro, se desarrolla la glándula pineal. ¿Cómo puede ser perjudicial que la energía sexual nos vitalice? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Es que lo que pasa es una cosa, mi caro hermano. Todos los fornicarios, los que gozan con el placer sexual, aquellos que sienten dicha al derramar el ens seminis, quieren justificar su fornicación, su lascivia. Eso es todo, mi caro Celi. Bueno, han oído una respuesta del maestro Samael. La verdad es que cada vez que el maestro habla, pues todo mundo tiene que inclinarse ante él porque habla con sabiduría. Indiscutiblemente que es un maestro de la Venerable Logia Blanca, y la Venerable Logia Blanca no podría tener un maestro que no fuera capaz, que no fuera sabio para poder contestar las preguntas como deben hacer.
Bueno, maestro, siguiendo el mismo tema, ya que está bastante interesante, sobre los cuerpos solares, hay hermanos que muchas veces dicen hijos de Dios. Ya sabemos cuál es la respuesta que usted en otras oportunidades nos ha dado, pero yo quiero en esta oportunidad que usted directamente sea quien conteste esta pregunta: ¿cuáles son los hijos de Dios y cuáles somos los hijos del diablo? Esa pregunta está muy interesante, mi caro hermano Estelis, perdona que te hubiera llamado con el nombre de Celis. En todo caso, quiero decirte lo siguiente. Jesús dijo, y se lo habló claro a todos los fariseos y a todos los saduceos y a aquellas multitudes que lo escuchaban: hijos del diablo sois, porque si fuerais hijos de Dios, las obras de Dios haríais. Pero vosotros no sois hijos de Dios, sino de vuestro padre el diablo. Es claro que cuando la gente siente lujuria, pues procrean y se reproducen. ¿Cómo van a decir entonces que son sus hijos nacidos del Espíritu Santo, de la divinidad? Ahora, ¿acaso no descendemos todos del pecado original? ¿No se dice que Adán lleva a fornicar? ¿No se dice que desobedecieron al Eterno? Entonces, nosotros que somos hijos de Adán y Eva, ¿seremos acaso hijos de Dios? Es obvio que somos hijos del pecado original, es decir, del diablo. ¿O es que creen ustedes que Dios es capaz de cometer el pecado original? Ahora, si Dios no es capaz de cometer el pecado original, ¿quién lo comete? A todas luces resalta que quien lo comete es el diablo. Esto que sucedió allá en las épocas edénicas, paradisíacas, en que Adán y Eva se repite a cada instante, mi caro hermano. Las gentes se unen por la axilla y reproducen su especie. Nacen hijos que son del diablo, porque Dios no es lujurioso ni laxillo. Dios no tiene laxilla. ¿Por qué puedes achacarle a Dios los hijos del demonio? Hijos del diablo somos todos. Si quiere hacerse hijo de Dios, tiene que ganárselo. Hay que eliminar el yo, reducirlo a polvo. Hay que fabricar los cuerpos solares en la forja de los cíclopes. Hay que sacrificarse por la humanidad. Solo así, mis caros hermanos, solo así podemos convertirnos en hijos de Dios. No hay otra forma, no existe otra manera. Es lógico que todos los seres humanos, sin excepción, hijos del diablo somos, como nos lo dijo nuestro Señor en Cristo. Jesús no es ningún mentiroso, jamás mintió, dijo la verdad. Así nosotros debemos marchar con firmeza, decir siempre la verdad, lo que es y nada más que lo que es, cueste lo que cueste. Venerable maestro Samael, ¿cómo podemos nosotros entonces, los que estamos practicando el Maituna, poder tener hijos que no sean del diablo? ¿Cómo se afanan ustedes por tener hijos que no sean del diablo, no? Y todos todavía siguen ustedes siendo diablos y quieren tener hijos que no sean del diablo. ¿Acaso es posible tener hijos que no sean del diablo siendo uno diablo? Lo mejor es que tú dejes de ser diablo para que puedas tener hijos de Dios, porque el diablo no puede tener hijos de Dios. El diablo es, y los que engendran son diablos. Gústenos o no nos gusten. Muy interesante la pregunta que hizo Celestino. A esto podría, y me atrevería, con el permiso del maestro, agregarle una partecita, ¿no? Ser hijo de Dios no lo puede hacer nadie, sino cada uno de nosotros que quiera hacerse hijo de Dios. Es individual llegar a ser hijo de Dios. Bueno, maestro, quiero hacerle otra pregunta muy interesante. En cuanto a mis impresiones cuando llegué aquí a México, viniendo procedente de Venezuela, de la ciudad de Maracaibo, donde conocí la gnosis, en cuanto a lo que yo le he platicado a usted del fanatismo y el dogma, ¿no? Por ejemplo, eso de un hermano cuando va a saludar a otro, la mano izquierda en el pleito, cuidando que no le entre lo negativo, los pies cruzados. Y cuando yo llegué aquí a México, pues vi que usted tan pronto cruzaba el izquierdo sobre el derecho sobre el izquierdo, y que usted no anda con tanto protocolo. Y yo quiero pues que sea usted directamente quien hable sobre esto, sobre lo que es el fanatismo, lo que es eso que usted me dice, el diablo diciendo misa. Seamos francos, hermanos, y seamos claros. Debemos ver las cosas como son. Es decir, ya uno ponerse la mano izquierda ahí sobre el ombligo y extender la derecha, cruzar una pierna sobre otra, es decir, la positiva sobre la negativa, la diestra sobre las siniestras, y por dentro estamos llenos de demonios. Yo es. Esto me viene a recordar aquellas frases de Jesús, terribles, por cierto, contra los fariseos.
Hipócritas, fariseos les decía, perversa generación de víboras, que lo de por fuera del plato y del vaso limpiáis, pero no os cuidáis de limpiar lo que está allá adentro. Sepulcros blanqueados. Es una gran verdad. ¿De qué nos sirve cuidarnos y cuidarnos por fuera si por dentro estamos podridos, llenos de diablos? ¿De qué nos sirve tanta mojigatería y tanto pietismo absurdo? Yo he visto cantidad de individuos que se sientan a la mesa, bendicen, asumen formas pietitas terribles, espantosas, qué mojigatería, qué puritanismo, y sin embargo se portan como verdaderos perversos, azotan a los hijos, le pegan a la mujer, ofenden a diestra y siniestra, hieren a todo el mundo, matan, roban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué sirven a ellos todas esas mojigaterías? Tenemos que ser severos con nosotros mismos, dejar a un lado tantas autoconsideraciones, partir de cero, porque en realidad de verdad nosotros no valemos nada. Solo así, mis caros hermanos, haciendo una autodisección de nosotros mismos, solo así, verdaderamente, partiendo de cero, podemos llegar a la autorrealización íntima. Maestro, sobre la misma pregunta, en oportunidades yo le decía a los hermanos que eso no era lo que deberíamos de hacer, y me contestaban lo siguiente: eso lo enseñó el maestro, eso está enseñado por el maestro Samael. Yo quiero ahora que usted me conteste, puesto que ellos dicen que fue enseñado por usted, porque usted ahora dice que esas son, ¿cómo diríamos? Que debemos de cuidarnos por dentro y no por fuera. Lo que sucede es que la gente confunde la gimnasia con la magnesia, mi caro Estel. Por ahí algo se dijo alguna vez en la revolución de Bell que había que combatir a los demonios en los mundos internos. Es claro, cualquier teórico, cualquier magista que sabe funcionar conscientemente cuerpo astral, cuando invoca a las entidades cavernarias, ya sea para combatirlas, etcétera, o para lo que sea, para dominarlas, para vencerlas, pues pone la mano izquierda sobre el plexo y la derecha la dirige hacia la entidad tenebrosa para conjurarla. Pero la gente abusa de todo, y eso lo llevaron hasta el exceso, hasta tal punto de que hoy en día hay muchas gentes que no pueden hablar con otras gentes sin antes haberse puesto la mano izquierda sobre el ombligo y la derecha dirigida en cierta forma hacia el interlocutor y la pierna de la diestra cruzada sobre la siniestra, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso no son sino abusos. Bueno, indiscutiblemente que cada pregunta que se le hace al venerable maestro Samael Aún Weor, pues tiene siempre la respuesta lista, flor de labio, llena de sabiduría. Si hago estas preguntas es con el propósito de que a los hermanos que escuchen esta grabación les sirva de enseñanza directa del maestro Samael, ya que no seamos los misioneros para que después nos llamen, que nos vayan a decir y a juzgar, como muchas veces suceden, que nos las damos de sabio y de maestro. Esto es directamente del maestro quien lo está grabando. No sé si el hermano Cele tiene otra pregunta que hacer en estos momentos, o creo que está formulando la pregunta. ¿Está listo, Cele? Bueno, mientras el hermano Celestino formula su pregunta, voy a hacerle otra. Maestro, ¿cuál es la mejor forma del despertar de la conciencia? ¿Qué debemos hacer para el despertar de la conciencia? ¿Y qué conciencia tenemos actualmente la humanidad? Oh, mi estimable Cele, la humanidad tiene tan solo un 3% de conciencia despierta y 97% de conciencia dormida. Así pues, la cosa es grave. ¿Me entiendes? En los mundos superiores. Con mucho gusto, mi estimado Cele, vamos a darte respuesta, pues. Las gentes quieren todas ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos internos. Las gentes quieren recordar sus vidas pasadas, etcétera, etcétera. Conversar con pero desgraciadamente, como ya te dije, la gente tiene tan solo un 3% de conciencia despierta y un 97%
de conciencia dormida. Quien quiera llegar al despertar de la conciencia, tiene que resolverse a morir de instante en instante. Es indispensable, cueste lo que cueste. Ante todo, se hace urgente saber que tenemos un yo pluralizado dentro de nosotros mismos. Tal yo es el Set de la mitología egipcia. Conjunto de diablos rojos como si eran los antiguos sacerdotes de la tierra de los faraones. Esas entidades sumergidas que vienen a personificar al ego o a Set, como estamos diciendo, constituyen nuestros errores, son la semblanza de nuestros propios defectos. Dentro de cada una de esas entidades, enfrascada nuestra conciencia, embutida, embotellada, dormida. Así pues, esa conciencia, dijéramos, actúa en función de su propio embotellamiento. Marcha definitivamente por el camino del error. Egoica, desgraciadamente. Queremos despertar para poder ver, oír, tocar y palpar a los mundos superiores, para poder hablar con los maestros de la Blanca Hermandad. Pues se necesita destruir totalmente a Set, al ego, a los diablos rojos, a los yoes. Solo así la conciencia logra emanciparse, liberarse y despertar radicalmente. Cuando la conciencia despierta, podemos ver el camino. Cuando la conciencia despierta, podemos ponernos en contacto con la humanidad divina que vive en las tierras lejanas. Cuando la conciencia despierta, podemos recordar nuestras vidas pasadas. Podemos visitar otros mundos habitados. Podemos hablar cara a cara con los dioses del Mahambantara, etcétera. Solo ahí, estando despiertos, de verdad, es como nosotros podemos tener conocimiento directo. Mientras uno no llegue al conocimiento directo, mis caros hermanos, no pasa de ser más que un teórico. Repite como loro lo que otros dicen, y eso es todo. Necesitamos tener conciencia de lo que estudiamos. Necesitamos beber en la fuente directa de la sabiduría oculta. Yo, por ejemplo, puedo enseñarles a ustedes, y les estoy enseñando lo que sé, lo que me consta, lo que he vivido, no solamente en esta reencarnación, sino en mis pasadas vidas. Y aún más, puedo hablarles a ustedes en forma franca y sincera sobre acontecimientos de pasados Mahambantaras. Actué en otros Mahambantaras. Por lo tanto, puedo dar testimonio de lo que me consta, de lo que he visto, de lo que he oído. Eso no es un delito. Pero sí les digo, y hablemos francamente, que para despertar conciencia se necesita terrible disciplina esotérica. Maestro, entonces, ¿cómo hago para disolver el yo? Bueno, tú quieres disolver el ego, te felicito, mi estimable Cele. Mi estimable Cele, no sé por qué te confundo tanto con Cele. Será porque ambos son misioneros gnósticos internacionales, y el uno está aquí a la diestra y el otro a la siniestra, en fin, pero ambos, claro, no son malos, ambos en el fondo son buenos, van por la diestra. Dejemos pues este preámbulo y vamos a tu pregunta. ¿Quieres disolver el ego, verdad? Es interesante, me parece interesante que disuelvas el ego. Solo así podrás llegar a estar despierto, mi estimable Cele. Claro, pero no solamente se necesita comprender cada error, hay que saber eliminarlo. En la última nos habla, por ejemplo, de comprensión. Está bien, es necesario comprender cada error. Digamos, por ejemplo, que tú quieres eliminar el yo de la ira. Tienes que comprender ese yo. Para ello debes utilizar la meditación, la reflexión, conocer sus resortes más íntimos, porque muchas veces le da a uno la ira por un motivo u otro. A veces porque le tocan a uno el amor propio, o por celos.
o por un frustramiento emocional, por una reacción ante una palabra hiriente. Esto tiene tantas facetas. Pero, una vez comprendido el resorte secreto de una explosión de ira en un momento dado, hay que apelar a una fuerza superior, mi caro hermano. ¿Cuál es esa fuerza superior, maestro? ¿Cuál es esa fuerza superior? ¿Dónde está? ¿Cómo la conseguimos? Bueno, aguárdame un poco, en serio. Vas muy deprisa, sin embargo te doy la respuesta. Esa fuerza superior está dentro de ti mismo. Es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, encerrada, como dicen los hindustanes, dentro del chakra Muladhara situado en el coxis. Me refiero en forma práctica a Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Ella, sí, a ella debes tú apelar. Hay que rogarle, pedirle, suplicarle. Elimine el yo de la ira, aquel que comprendiste a fondo, que estudiaste a través de la meditación y de la reflexión. Maestro, está muy interesante. Quisiera preguntarle los celos, los odios, el rencor, etcétera, todo esto. Bueno, esos son distintos yoes, mi estimable Celi. Y el procedimiento es el mismo. No basta comprender, por ejemplo, el motivo secreto de un arranque de cero, o el origen de un odio. Hay que ir más a fondo, hay que apelar, guste lo que no nos guste, pero así es, a un poder superior. Uno solo no puede hacer nada. La mente, no, esa no es capaz de eliminar defectos. Nos puede cambiar de un departamento a otro, rotularnos con distintos nombres, etcétera, pero no desintegrarlos, no reducirlos a polvo. Si queremos reducir a polvo a tal o cual defecto personificado en tal o cual yo, pues además de comprensión, se necesita eliminación. Y para ello hay que apelar a Devi Kundalini, repito, a Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto. ¿Entendido? Muchísimas gracias, maestro, por la pregunta, o sea, por la respuesta a la pregunta. La verdad es que es emocionante. Ojalá los hermanos todos pudieran estar al lado del maestro, viendo cómo irradia el amor por todas partes y la sabiduría la brota hasta por los poros. Maestro, quiero hacerle otra pregunta. Bueno, la verdad es que me he hecho dueño yo solo de las preguntas, no, Celestino no pregunta. Vamos a ver si el hermano Cele tiene algo que preguntar. Venerable maestro, yo insisto nuevamente en eso del despertar, porque los hermanos de la mano izquierda, que no practican ninguno de los tres factores, sin embargo, oyen y ven y hasta son despiertos en los mundos superiores. Con mucho gusto voy a responder tu pregunta, mi estimable Celestino. Eso que tú preguntas realmente es bastante interesante, como ha dicho aquí nuestro hermano Esteli. Y yo, naturalmente, debo dar una respuesta. Claro, tú me la exiges y debes darla. Voy a decirte algo muy interesante, mi estimable Cele. Escúchame. Hace algunos días se me ocurrió invocar en los mundos superiores al ángel Adonai, al hijo de la luz y de la alegría, al maestro del conde Zanoni, descrito tan sabiamente por Burger Dyson en su novela Zanoni. Bueno, y es claro que el ángel aquel concurrió a mi cerrado. Y nos sentamos a platicar deliciosamente. Pero algo muy interesante me dijo el ángel. Me citó a determinado filósofo. En un tiempo estuvo con nosotros en el movimiento gnóstico y ahora es un detractor de la gran causa. Y me dijo, ese caballero ha despertado en el mal y para el mal. Días después, pude confirmar o verificar las afirmaciones del ángel Adonai, el hijo de la luz y de la alegría. Ciertamente encontré en los mundos internos al citado caballero. Estaba el hombre completamente despierto, pero en el mal y para el mal. Cuando en mis estudios esotéricos me ha tocado visitar la luna negra, por ejemplo,
Allí me encuentro con todos esos diablos rojos de que nos habla el libro de los muertos de los antiguos egipcios. Totalmente despiertos. Y cuando penetramos en los mundos infiernos, en esos 9 círculos descritos por el Dante en su Divina Comedia y situados dentro del corazón de la tierra, encontramos a todas las gentes de las tinieblas completamente despiertas. En el mal, por cierto, y para el mal. Y es que por medio de procedimientos técnicos y científicos también se puede despertar, pero en el mal y para el mal. Los diablos rojos, por ejemplo, saben demasiado lo que les aguarda. Ellos no ignoran que involucionando en el tiempo, dentro del mundo soterrado, a través de los 9 círculos dantescos, un día se habrán desintegrado, reducido a polvareda cósmica en el corazón de la Tierra. No ignoran que la esencia se escapará de entre ese ego cuando el ego haya muerto en el corazón de la Tierra. Y les gusta. Y cuando se les advierte, no muestran ningún arrepentimiento por la muerte segunda. Saben que su esencia algún día, después de escaparse pues, del corazón de la Tierra, y entrará en una nueva evolución, en la superficie y bajo la luz del sol. Saben que su alma volverá a ser gnomo entre los peces, jugueteando, más tarde vegetal, después animal, y por último reingresarán al estado humano en cualquier edad, en cualquier eternidad. Eso no lo ignoran. No ignoran que a uno cuando viene a este mundo físico se le dan 108 vidas. Es decir, que todo ser humano tiene derecho a 108 vidas en el escenario de la vida. Si cumplirá las 108 vidas, si no se autorrealiza, entonces desciende a los mundos infiernos, involuciona en el tiempo, se reduce a polvo para reiniciar una nueva marcha, una nueva jornada hacia adentro y hacia arriba. Eso no lo ignoran. Están despiertos, pero en el mal, están en el mal. Así pues, lo importante es despertar en la luz. Eso no es posible por medio de técnicas. Solamente a través de la santidad, disolviendo el ego, reduciéndolo a polvareda cósmica, cueste lo que cueste. Maestro, está muy interesante la respuesta que usted acaba de dar y por lo tanto voy a hacerle la pregunta en cuanto a las 108 vidas. Cuando nos atacan y nos dicen que cómo podemos nosotros comprobar que hay 108 vidas. Entonces yo quiero que usted nos lo explique cómo es la forma de poderse comprobar las 108 vidas. Bueno, con mucho gusto, mi estimable Estelis, vamos a darte la respuesta para que la entiendas tú y se la digas a tus amigos. Esto de comprobar está muy bonito, pero ¿cómo va a comprobar un dormido? Comprueben los despiertos porque los dormidos están. ¿Tú quieres comprobarlo, como dices? O mejor dijéramos, verificarlo. Despierta, ¿qué haces dormido, mi estimable Estelis? Despierta, sale de ese sueño en que te encuentras. El día que tú despiertes conciencia, entonces podrás verificar por ti mismo la exactitud de mis palabras. Sin embargo, lo que te estoy diciendo tiene documentación. Acuérdate de las 108 cuentas del collar del Buda. Acuérdate también, hermano, de las 108 vueltas que los brahmanes en la India dan alrededor de la vaca sagrada, rezando, sí, con un collar o con un rosario de 108 cuentas. Entonces van vocalizando aquellos mantras sagrados que se conocen como Om Mani Padme Hum. En el Tíbet, allá antes de que los chinocomunistas invadieran esa tierra sagrada, existían fiestas religiosas extraordinarias y las mujeres arreglaban pues sus buques espléndidamente. Las grandes damas eran atendidas como siempre por sus cortesanas o por sus esclavas o por servidumbre. Y estas debían arreglarles sus cabellos en forma de 108 bucles. Medita en eso, mi estimable Estelis, medita. Gracias, maestro. Maestro, ¿quiere usted, por favor, como una ayuda especial a los hermanos que logren escuchar esta grabación, hablar algo sobre el fuego luciférico? Bueno, con mucho gusto, mi estimable Estelis. De manera que tú quieres que hable sobre el fuego. Y con el mayor gusto lo haré. Esto del fuego es realmente extraordinario. En mis pasados mensajes de Navidad he hablado sobre el fuego luciférico en su forma negativa. Es que tenemos que dar la enseñanza en forma didáctica y dialéctica, pedagógica, progresiva.
Todavía no hemos hablado sobre el fuego creador en su forma positiva. Hemos hablado sobre el fuego luciférico en su aspecto puramente siniestro, fatal. Sin embargo, yo te digo que en el próximo mensaje de Navidad, 1970-71, que se va a titular El Parsifal Develado, hablaré sobre el fuego luciférico en su forma trascendental positiva. Es obvio que el fuego luciférico es, dijéramos, algo divinal. Se le cataloga como si fuera un arcángel. Es claro, desde el punto de vista legal, se desprendió del mismo del sol y se fijó en la tierra por la fuerza de la gravedad y el peso de la atmósfera. Es el lazo y la magnesia de los antiguos alquimistas, el dragón volador de Medea, el indio de los cristianos, el tarot de los bohemios. Es un fuego extraordinario, maravilloso. Si no sería imposible, verdaderamente imposible, poder realizar el trabajo en la forja de los cíclopes. Piensa en esto, mi estimable la conexión del Yin Yang Young no podría realizarse sin el fósforo luciférico. Entonces, partiendo de ese principio, es obvio que el trabajo en la novena esfera sería algo más que imposible sin el agente luciferino. Pues en sí mismo no es ni bueno ni malo, todo depende del uso que se haga de él. Si se emplea para el bien es bueno y si se emplea para el mal es malo. Es como la electricidad, tú sabes que la electricidad sirve, por ejemplo, para alumbrar las casas, para la industria, etcétera, pero en Estados Unidos se le utiliza para la luz eléctrica, para matar. Entonces, tiene doble uso. Es buena o es mala, depende del uso que los que sacan de ella. Así es el fuego luciferino, mi estimable Tel. Lucifer en sí mismo es el mismo Prometeo de los antiguos griegos. Es la sombra del lobo solar, el señor de las 7 mansiones, el guardián del templo, que solo permite el paso a aquellos que estén ungidos por la sabiduría, que conozcan el secreto de Hermes, que porten en su mano derecha la lámpara gnóstica. Solo esos realmente tienen derecho a ingresar en el santuario. Lucifer es, pues, fundamento de la autorrealización íntima del ser. Sin fuego es imposible, mis queridos hermanos, trabajar al día. ¿Quién podría, por ejemplo, transmutar el plomo en el oro? Sin el agente luciférico, ¿acaso el crisol por sí mismo podría hacer la obra? Debajo del crisol debe estar el fuego flamígero. Sin fuego no es posible la autorrealización. El lobo solar, queriéndonos ayudar en el amanecer de la Mahapantada, emanó de sí mismo, de su propia reflexión. Un arcángel poderoso, es el señor de las 7 mansiones. Hablo en el sentido alegórico. No me refiero a un individuo, hablo del fuego. Es con este fuego verdaderamente como nosotros podemos transmutar el plomo en oro. Como nosotros podemos convertirnos en algo diferente, en dioses terriblemente divinos. Prometeo, Lucifer, es el mismo Mahasura de los indostanes, aquel que ha descendido del sol para crucificarse en nuestro mundo. Los buitres terribles del raciocinio derraman las entrañas y las llamas de las pasiones humanas lo queman espantosamente. Lobos queriendo manifestarse en cada mundo, en cada planeta, emanó de sí mismo a su sombra, a su ministro, a su padre luciférico. Desde ese punto de vista puedo decirles a ustedes que el trono de Lucifer es el escabel del Señor y que la semblanza superior de Lucifer es el rostro del lobo solar. El demonio es inversus. El demonio es inverso, es decir, el demonio es Dios al revés, como decían los antiguos. Creo que con esto ya vas entendiendo, mi estimable Stellius Márquez, lo que es el fuego luciférico. Prometeo encadenado nada menos que a la dura roca del sexo.
Prometeo sufriendo por la humanidad. Entre este gran incendio que podemos llamar Lucifer, hay ángeles y hay diablos, alumnas de dioses y de demonios. Recordemos a los Agnisvatas, por ejemplo, a los señores de las llamas, que viven en el lado positivo de la fuerza luciferina, divinal. Está además también recordar a los tenebrosos luciferinos, a los fracasados de la antigua Tierra Luna, al Hanasmusen, Lucifer, tétrico y horrible. Entre el fuego hay de todo, ángeles y diablos. El fuego es fuego, mi estimado Estelis Márquez. En este hogar, para mí santo, sagrado, es el de felicitar al querido maestro Samael, a quien tanto debo, porque mucha luz he recibido de él, de sus consejos, sus conferencias, y cada palabra para mí ha sido un rayo de luz. Agradezco pues la acogida y entraré de lleno a formular una de tantas preguntas que he querido siempre hacer al muy respetable, querido y venerado maestro. Maestro, ¿podría usted decirme, y a fin de que sirva también de luz para los hermanos de Venezuela y de todos aquellos hermanos de los países de Centro y Sudamérica que tengan la oportunidad de escuchar esta grabación, ¿podría usted decirme, maestro, si después de tantos años que he buscado el sendero, el camino de luz, aún en esta edad de 60 y tantos años podré encontrarlo? Es obvio, mi caro hermano, que ya usted está en el camino, ya lo encontró. Ahora lo que tiene que hacer es recorrerlo con firmeza. Eso es todo. Naturalmente tiene que trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Jesús mismo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso de negarse a sí mismo, mi caro hermano Rodríguez, es cuestión de disolver el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Tomar la cruz es otra cosa. Recuerde usted que el palo vertical de la cruz es masculino y que el palo horizontal es femenino. En el cruce de los 2 vástagos se halla la clave de todo poder. La cruz es eminentemente sexual, fálica. Significa nada menos que el trabajo en la novena esfera. Hay que bajar a la forja de los cíclopes para fabricar los cuerpos solares y llegar al nacimiento segundo. Seguir al Cristo es el tercer factor. Significa sacrificio por la humanidad. Estar dispuestos a hacer lo que Él hizo, a dar hasta la última gota de sangre por todos los seres humanos que pueblan el mundo. Así pues, morir, nacer y sacrificarse por la humanidad son los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ha llegado usted al camino, está en el camino, sígalo con firmeza, mi caro hermano, sígalo. Gracias, maestro, por esa sabia enseñanza. Sí es verdad que ya estoy sobre el sendero, pero yo recuerdo que usted nos ha dicho siempre, es tan difícil caminar sobre ese sendero, sobre el filo de la navaja, que tenemos que matar el ego. Esos yoes múltiples que llevamos dentro, que son cada uno de los demonios rojos de que tanto nos ha hablado usted. Por eso digo, maestro, ¿podré alcanzar aún a mi edad esa luz divinal que he deseado con todo ahínco obtener? Es claro que sí, hermano, es claro. Ante todo, pues, hay que tener en cuenta el poder de la lanza sagrada.
Recuerde usted lo que es ese gran poder. La lanza en sí misma es el emblema de la fuerza viril, masculina. Hay que aprender a utilizar esa energía maravillosa del tercer logos. Y se puede trabajar con la lanza. Me viene en estos instantes a la memoria el recuerdo de el Parsifal de Wagner. En el instante mismo en que cunde la seductora intenta hacerlo caer. Extraordinario momento. Ella, viéndose fracasada, clama, invoca a Clinton. El tenebroso arroja contra el joven la lanza aquella con la que Longibus hiriera el costado del señor. Pero tal lanza no pudo causarle daño. La atrapa con la mano derecha y luego hace la señal de la cruz. El castillo de Crimson se derrumba, se convierte en polvareda cósmica, rueda al fondo del horroroso y terrible precipicio. Sí pues, interesante eso de la lanza, nada menos que la fuerza sexual, el famoso IT. Partícula extraordinaria formada por la letra I y por la T. Flavia Atlante, magnífica. Y en el momento supremo de la voluptuosidad, es ahí, durante el acto, nos concentramos en la madre divina Kundalini y le pedimos que empuje la lanza, que utilice el poder de la energía creadora para destruir a los demonios rojos. Ella sí lo hará. Si le rogamos que lance la lanza con fuerza, que la arroje con poder contra tal o cual yo, así lo hará. Y reducirá a polvo, uno por uno, cada uno de esos yoes. Pero en esta hay una didáctica, claro. Primero es necesario comprender el yo que queremos eliminar y comprenderlo íntegramente, a fondo, en las 49 regiones del subconsciente. Luego suplicar a la madre Kundalini, sí, en el momento supremo, en el instante de la voluptuosidad, pedirle que empuje la lanza para que reduzca ese yo a polvareda cósmica. Así poco a poco, con el poder de la lanza podemos desintegrar el ego y después acabar con los tres traidores. Y por último, ponerle término, fin al dragón de las tinieblas y acabar con las bestias del mundo soterrado dentro de las cuales está embotellada nuestra conciencia. Y dándoles una clave extraordinaria, formidable, maravillosa. Mi estimado hermano, que usted ya está avanzado en años, pero todavía no ha desaparecido en usted el poder de la energía creadora. El ciclo sexual dura hasta los 84 años. Si usted no tiene 84 años, aproveche esa maravillosa energía. Eso es lo que le digo, mi amigo, mi hermano. Mil gracias, maestro. Muchas gracias. Llega en este momento a todo mi ser un rayo de esperanza, aunado a la fe que siempre he tenido, no solo en sus palabras, no solo en su ejemplo, sino en todos y cada uno de los consejos que siempre nos ha dado el Logos. Muchas gracias, maestro, y me retiro con la satisfacción de haber oído en esta su honorable casa uno de los más grandes consejos que he recibido en mi vida. Que se conserve contento, feliz al lado de su familia y de los hermanos que lo acompañan en este fin de año, y que el año próximo nos sonría y nos tenga, sobre todo a mí, dentro de ese halo infinito que deseo, estar siempre al lado de usted. Muchas gracias. Bueno, escuchamos ahí al hermano Rodríguez, un poco avanzada la noche, y por lo tanto, con un dolor en su corazón, se ha retirado de la casa del maestro, con la esperanza de que volverá. Maestro, ahora quiero conocer sus opiniones y sus conceptos. Primero, la opinión y el concepto que usted tiene sobre estos jóvenes en Maracaibo con el círculo de la Rosa Roja. Con el mayor placer, contento, mi estimado Lester. La juventud de la nueva era, pues, es rebelde 100%. Es claro, lo que importa es
inteligentes. La rebelión o la insurrección mística e inteligente conduce en última instancia a la revolución de la conciencia. Así pues, considero que este movimiento juvenil de la Rosa Roja es maravilloso. Trata de una nueva generación rebelde, inteligente, es plausible su esfuerzo. A esa juventud hemos escrito nuestro libro titulado Educación Fundamental. Por cierto que la edición sacada en Maracaibo está extraordinaria, maravillosa, magnífica. Yo felicito muy sinceramente a los hermanos de Maracaibo por su magnífica labor. Es recomendable. Se difundan las enseñanzas de la educación fundamental por todas partes. También es indispensable tener una imprenta propia para imprimir nuestras obras, para sacar nueva literatura. Es básico si queremos iniciar la nueva era acuaria entre el gusto tronado del pensamiento. La Rosa Roja viene a servir como una especie de vestíbulo para el ingreso al santuario. Allí la juventud se prepara para luego ingresar a los lumiciales. Conviene realmente hacer ciertos superesfuerzos extraordinarios en favor de la humanidad, sacar esa imprenta, tener la propia, que es maravilloso, magnífico, indispensable, urgente. Es loable pues la voz de los hermanos de la Rosa Roja. Y claro, les recomiendo los felicites en mi nombre. Maestro, muchísimas gracias pues, por el concepto tan grande que usted tiene por esta nueva generación y la opinión respecto a la obra. Es claro, pues, acá ya no se trata de papel y lápiz, sino de una cinta magnetofónica en la cual podemos hablar el maestro, Celestino y mi persona, como si estuvieran ustedes presentes. Sinceramente, valdría la pena que los hermanos en Maracaibo hicieran un super esfuerzo, como lo dice el maestro, para adquirir la imprenta, ya que es de gran necesidad poder editar libros, folletos, volantes, en fin, para poder hacer la revolución de la conciencia. Sé, porque conozco a Maracaibo, cómo anda la situación por allá, hay algún dinero por allí con intereses y fines y buenos pensamientos para la construcción del santuario, algo muy útil y necesario, pero la gnosis se lleva en el corazón, y en cualquier sitio con buenos sentimientos llevando la gnosis en el corazón podemos ritualizar y sentimos, estamos asistidos, que recibimos la fuerza, la sabiduría y la enseñanza de la venerable Logia Blanca donde quiera que nos reunamos. No es necesario tener un lujo para poder sentir la gnosis, para poder sentir y recibir la fuerza de los rituales. Insignificante persona, los hermanos de Maracaibo, muy encarecidamente, en nombre del venerable maestro, de la venerable Logia Blanca, le pedimos encarecidamente hacer el super esfuerzo y adquirir las máquinas para la imprenta propia. Maestro, ¿tiene usted algo más que decir al respecto de la imprenta? Es indispensable reproducir todas nuestras obras, mis estimables hermanos y estimables seres. Claro, hay que sacar millones de volúmenes a la calle. Se necesita que toda la humanidad conozca nuestros libros. Además es indispensable saber que necesitamos hacer una labor mundial, no solamente en América Latina, ni en Venezuela o Colombia o Argentina o como sea, sino en el mundo entero. Hemos contemplado también la necesidad de iniciar una labor intensiva en los Estados Unidos. Mas un tropiezo ha surgido, y es grave. Se trata de que no tenemos literatura en inglés. Tampoco tenemos en este momento cantidad de gente suficiente en los Estados Unidos como para embarcarse en la cuestión de imprimir obras. Así pues, para iniciar el movimiento en los Estados Unidos se necesita meter nuestros libros en dicho país. Hay que meterlos en inglés, que es el idioma propio de esa nación. Así pues, en un futuro tenemos que ver en qué forma se van a sacar algunas ediciones en inglés para exportarlas a los Estados Unidos.
ayuda de los hermanos de Maracaibo es para nosotros indispensable, para el mundo y para la humanidad entera. Una imprenta propia, las cosas cambiarán. Se podrán hacer tales ediciones, no solamente en inglés, sino más tarde en francés, en alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que sacrificarnos por la humanidad, estar dispuestos de verdad a dar hasta la última gota de sangre por todos los millones de seres humanos que pueblan el mundo. Y pues, se hace urgente un esfuerzo máximo de parte de los hermanos de Maracaibo en el sentido de comprar una imprenta. Necesitamos imprenta propia. Maestro, quiero que sea por su propia voz quien haga el llamado a estos jóvenes revolucionarios de Maracaibo. Digo de Maracaibo porque es donde más conozco el movimiento. Que sea su propia voz la que les haga el llamado a que dejen la pereza, que tengan lema y cargan a dar las enseñanzas por distintas partes. Maestro, ¿usted cree que puedan salir más misioneros de estos jóvenes? Y usted necesita más misioneros de estos jóvenes. Es obvio que Venezuela necesita muchos misioneros locales. También se necesitan misioneros locales en cada país. Más hay necesidad de los misioneros internacionales. Necesitamos que Venezuela nos dé misioneros internacionales. Necesitamos individuos capaces de sacrificarse por el mundo. Elementos que verdaderamente estén dispuestos a inmolarse en el ara del supremo sacrificio por la humanidad. Necesarios, los hermanos de Venezuela y específicamente los de Maracaibo se preparen. Que de allí salga algún misionero internacional o algunos misioneros de Guatemala. Eso es todo. Maestro, voy a hacerle otra pregunta, quizás sea de gran importancia para los hermanos de Maracaibo, para luego pasar a otro tema. ¿Cuál es su concepto de nuestro hermano Darío Urdaneta en Maracaibo? ¿Cómo se desenvuelve en el movimiento el hermano Darío Urdaneta? Bueno, mi concepto es que se trata de un elemento magnífico, revolucionario, inteligente, capaz. Alguien que ciertamente se está sacrificando por la humanidad, que ha puesto su granito de oro en cada labor, de magníficas iniciativas. Por tanto, loable la labor que está realizando nuestro hermano Darío Urdaneta. Es uno de nuestros mejores colaboradores gnósticos en Maracaibo. No quiero con ello subestimar la labor extraordinaria del director gnóstico Ramón Rodríguez. Claro, su labor magnífica, extraordinaria, pero tiene también un colaborador muy inteligente, nuestro hermano Darío Urdaneta. Bueno, muchísimas gracias, maestro, por los conceptos de tanto de los jóvenes de la obra de educación fundamental y pues la opinión del hermano Darío Urdaneta. Sinceramente, desde lo hondo de mi corazón lo felicito y le pido que siga luchando y que cuente con el apoyo de nosotros. Vamos a darle la oportunidad luego al hermano misionero internacional Celestino López para que formule algunas preguntas. Venerable maestro Samael, volviendo al tema práctico de la noche, quisiera una aclaración sobre el tema sexual, que la gente en muchas partes me ha criticado que nosotros los gnósticos no hablamos del sexo. Existen inestimables herejos, hablando por cierto en tres grandes religiones en el mundo. La primera es la de los victorianos, la de aquellos que trabajaron con la piedra filosofal, es decir, con el sexo. Aquellos que conservan la doctrina de Noxina, Orejano, la doctrina del sexo, la doctrina primitiva de la humanidad.
estoy refiriendo en forma enfática a los caballeros de la Voluntad.